La página ya la montaron, entonces les voy a mostrar qué es lo que hay para que lo tengan presente. ¿De acuerdo? Ok. Se calcula la posición. Supongo que ya tuvieron tiempo de mirar, de ya de ver, de qué era lo que había. Yo solo les voy a mostrar lo que ustedes ya debieron haber visto. Correcto. Para que lo tengan presente. Muy bien. No, no les voy a enseñar a manejar la página porque ustedes ya la saben manejar. Lo que les voy a mostrar es lo concerniente al curso. Entonces, miren, acá está lo de chat, está lo de foros y por acá, por este medio, nos podemos comunicar. Cuando me vean conectado, con mucho gusto, podemos hablar. Igual, yo ya en el foro planteé la primera discusión. La primera discusión del foro habla sobre dudas y preguntas que ustedes tengan sobre el primer examen, ¿de acuerdo? Para que entren, para que pregunten si tienen alguna duda o alguna cosa por ahí. También en el calendario puse la fecha del primer examen, ¿correcto? Para que también lo tengan presente. Recuerden que es el miércoles 23 de febrero. Muy bien. ¿Cómo está dividido esto? Inicialmente aparece, pues no está apareciendo la imagen, pero ahí aparece una imagen que dice física mecánica. Yo creo que yo la borré. Qué huevo. Muy bien. Aparece información importante que es la estrategia de evaluación, cómo se va a evaluar este curso, cosas que ya habíamos discutido en la sesión anterior. Esto es muy importante, lo que se llama el programa. El programa del curso, para que lo tengan presente. En el programa del curso les está dando información de clase a clase, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que usted debe leer para la clase. Además dice la bibliografía, dice el contenido del curso, las horas, las fechas ya programadas de las evaluaciones. Pero como ven, yo estoy poniendo en el calendario lo de las fechas de las evaluaciones, pero no está de más pues que usted tenga siempre eso presente. Muy bien, como les digo, en el foro pues se pregunta cualquier cosa y respondemos todo. Recuerden que en el foro todos tenemos participación. Ahora, ¿qué sigue? Sigue sesión a sesión. Entonces dice unidad 1, semana 1, la presentación del curso y hablamos del momento lineal, energía cinética, su conservación y aparece un breve párrafo pues de lo que estamos o lo que vamos a tratar en esa sesión. Además, miren acá. Es la primera sesión. En la primera sesión de esta primera unidad aparece el módulo. Ojo, ese es el módulo con el que ustedes van a estudiar. Pues es como su herramienta principal de estudio, ¿correcto? Además, en esa primera parte aparecen los enunciados. ¿Qué son los enunciados? Problemas que yo le sugiero a usted que realice para que empiece a practicar. Además aparece lo de material audiovisual, que es videitos que yo me encuentro en la red que me parecen interesantes, se los pongo ahí para que los miren, que tengan que ver con esa sesión que estamos tratando. Por ejemplo, este de sistemas de referencia es un video de YouTube. La referencia cartesiano permite dibujar un conjunto de ejes X, Y, Z que sirven para estudiar el movimiento de cualquier objeto. La posición que ocupa un objeto en un sistema de referencia se determina por medio del vector posición. El vector posición de un punto P es aquel que tiene por origen el del sistema de referencia y por extremo la posición que ocupa el punto en cada instante. Si el punto se mueve, su posición variará con el tiempo y las componentes del vector de posición. Antes de seguir, ¿están escuchando? Sí. Ahí, mal que bien, pero escuchan pues cualquier cosa. Dependerán del tiempo. Supongamos que el móvil ocupa la posición P en el instante T y la posición P' en el instante T' igual a T más delta T. De ese modo, el vector de posición cambia de R a R' en un tiempo delta T igual a T' menos T.
El vector desplazamiento es la variación que experimenta el vector posición en cierto tiempo. La trayectoria es la línea que describe el extremo del vector de posición a medida que transcurre el tiempo y muestra el camino que... Muy bien, eso es un ejemplo, pues ya ustedes con más calma, con más tiempo, van, lo miran, lo ven. Habla de lo que nosotros hablamos en la sesión anterior, que era lo que tenía que ver con el vector posición, vector desplazamiento. ¿Correcto? Entonces miren, después aparece otra casilla. Seguimos en la unidad 1, pero ya es en la semana 2. ¿Qué es lo que supuestamente vamos a hacer hoy? Supuestamente no, es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, aquí en actividades, en la parte inferior, es lo que ustedes deben bajar semana a semana, porque son los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a abrir. Supongo que ya se metieron esta semana. Les debe haber llegado mi correo porque les mandé un correo a todos los que estaban en la página inscritos, pues ahí en este curso, diciéndoles, hey muchachos, ya está listo la página, ya la pueden ver, ya pueden molestar con ella. Correcto. Muy bien, como que no quiso cargar porque esto está muy lento. Muy bien, por ejemplo, acá también aparece en material de apoyo, aparece una página muy buena donde ustedes pueden realizar sumas de vectores. Pues el programa les dice, bueno, deme las coordenadas, entonces usted mete las coordenadas, entonces usted suma, resta, multiplica vectores. Muy bien, entonces la próxima semana, entonces es la semana número 3, vamos a hablar de energía cinética, concepto de colisión. Ahí, por ejemplo, eso no lo he montado, pero eso lo monto esta semana, para que siempre lo miren a final de semana. O si no le queda tiempo a final de semana, a principio de semana. Miren, aquí abrió. Estos son los ejercicios que vamos a tratar el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces dejémoslo por aquí. Miren, entonces en la semana número 4, ¿qué queda? Tenemos actividades, evaluación. ¿Correcto? Aquí, bueno, esto lo tengo que subir. Y aparece también el segundo módulo, que es leyes de Newton. Correcto. Bueno, y así sucesivamente. Ya lo que les queda a ustedes es cacharrear un poquito con lo de la página, con mirar, pero les doy ahí como las instrucciones de lo que va a aparecer día a día, o más bien semana a semana. Correcto. ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de la plataforma? Cuando se metieron, la vieron y la trabajaron, ¿tienen alguna duda? Muy bien, entonces vamos a empezar de lleno con la sesión número 2. Recuerden, esta primera evaluación está programada para el 23. Esto no es tanto para ustedes, este comentario que voy a hacer, sino es para los que están fuera de Yarumal. Ojo, importante, si usted está fuera de Yarumal y va a presentar o está viendo este curso en línea, usted debe presentar los exámenes el día y a la hora que sus demás compañeros. Usted no lo puede dejar como que yo voy a dejar eso para el final del semestre porque no es correcto. Lo debe presentar con sus compañeros. Y para ustedes, los que no presenten evaluaciones, me tienen que sustentar por qué no presentaron la evaluación. O sea, presentar la excusa. Profe, ese día estaba enfermo, mire mi carta de porque estaba enfermo, una cosa y la otra. Eso no es como que si no quiero. Eso, para poderle hacer el supletorio. Para poderle hacer el supletorio es porque me está presentando una justificación. Si usted no me presenta una justificación, vale, ya sabe cuál es su nota, ¿correcto? Para que lo tengan presente. Muchachos, ¿alguna duda o alguna pregunta? Por el momento, no hay ninguna. Muy bien. Entonces recuerden que la primera hora de este trabajo va a ser un trabajo de recordar un poco qué fue lo que ustedes debieron haber leído previamente para esta clase. Y la segunda hora entonces es coger esos ejercicios sugeridos y trabajarlos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces comencemos. Capítulo 1, momento lineal, energía cinética y su conservación. Jesús. Me faltó copiar cuáles eran los objetivos.
¿Cuáles van a ser los objetivos del día de hoy? Los objetivos del día de hoy va a ser retomar de nuevo el concepto de velocidad. Y lo vamos a retomar de nuevo para el caso uni y bidimensional. Vamos a hablar también acerca del momento lineal. Y por último vamos a hablar de la conservación del momento lineal. Ese va a ser nuestros objetivos del día de hoy. Para que me lo habilites, por favor, gracias. Entonces yo quién de acá. Sí, no hay. A este también. Muy bien. Entonces recordemos que habíamos hablado como concepto de velocidad. El concepto de velocidad que nosotros teníamos era el siguiente: cuando la posición de una partícula respecto a un observador cambia al transcurrir el tiempo, se dice que la partícula ha adquirido una velocidad respecto a dicho observador. En otras palabras, más coloquiales, más sencillas, lo que nos quiere decir es que la velocidad me está dando información de cómo cambia de posición la partícula que estamos estudiando con respecto al tiempo. ¿Correcto? Esa es la información que me está dando a mí el concepto vectorial. Entonces miremos primero el concepto de velocidad media, que lo debieron haber ya leído. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros la velocidad media? ¿Cuál es ese concepto que trabajamos? Lo que nos dice es cómo cambia la posición con respecto al tiempo. Pero ojo, cómo cambia la posición de dos puntos. ¿Ven esa diapositiva? Ven que en la diapositiva estoy definiendo un punto 1, que es el punto A, y un punto B. Entonces la velocidad me da información del cambio de esas posiciones, pero teniendo en cuenta ¿quién? El tiempo. Y la velocidad media, entonces lo que me dice es el cambio de esa posición de dos puntos con respecto al tiempo. Ahí, como está ilustrado en la diapositiva, es la velocidad con respecto a una dimensión. No tanto matemáticamente, sino ilustrativamente. Muestran las dos situaciones. Listo. Entonces, veamos el concepto de la velocidad media, pero para el caso bidimensional. La velocidad media como tal se define matemáticamente como v barra vector y es igual al cambio de la posición con respecto al cambio del tiempo. Muy bien, si lo trabajamos unidimensionalmente como estaba visto en la diapositiva, era lo siguiente: teníamos la posición final menos la posición inicial en la dirección y sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿correcto? Y esta es la velocidad media. La magnitud de este vector velocidad, ¿cuál sería? Sería Bx final menos Bx inicial sobre Tf menos T inicial. Y esta sería la magnitud. ¿Cuál sería su dirección? La dirección sería la dirección y. Correcto. Ahora, ¿cómo sería para el caso bidimensional? Sería esta misma definición, pero teniendo en cuenta que ya aparecen tanto coordenadas en el eje X como en el eje Y. Entonces sería Bx final menos Bx inicial en la dirección Y más B de X, B de Y final menos B de Y inicial en la dirección J. Y como no estamos hablando de desplazamiento sino de velocidad media, tengo que tener en cuenta el cambio temporal. ¿Nos queda claro? ¿O hay alguna duda o alguna pregunta? Ya acabamos de ver cómo se ilustra gráficamente esta situación. Si yo quiero encontrar la magnitud de la velocidad media, ¿cuál es la magnitud de la velocidad media? No es más que ¿quién? Que la raíz de x, b de x final menos b de x inicial al cuadrado más b de y final menos b de y inicial al cuadrado, todo esto sobre b final, t inicial al cuadrado. Y esta sería la magnitud de la velocidad media para el caso bidimensional. ¿Cómo sería su dirección?
Porque recuerden que estamos hablando de un concepto vectorial. Y como es un concepto vectorial, tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Cuál sería la dirección? La dirección sería teta de tangente a la menos 1 de esta componente sobre esta componente. O sea, t final menos t inicial de b de y inicial menos b de y. Perdón, esta es la final menos la inicial sobre b de x final menos b de y inicial sobre tf. Correcto. Y si nos damos cuenta, esta dirección es la misma dirección que tiene el vector desplazamiento para el caso bidimensional. Sería la misma dirección. Con respecto a la velocidad media para el caso unidimensional y para el caso bidimensional, ¿qué dudas o qué preguntas les surgió a ustedes a la hora de leer? Muy bien, después de haber trabajado el caso del vector velocidad media, ¿qué se trabaja en el módulo? El vector velocidad, ¿qué? Profe, ¿cómo pasa de las posiciones de los ejes a los componentes de velocidad? Bx final, Bx inicial. ¿Cómo así que cómo paso? Sí, porque usted arriba está diciendo, por ejemplo, x final menos x inicial sobre los tiempos final e inicial. Por eso, esto es para el caso unidimensional. Sí, pero en dos dimensiones no sería x. Sería la componente de la velocidad en x y la componente de la velocidad en y. La componente de la velocidad en x, esta es en x y esta es en y, sobre el tiempo. ¿Lo ves? Sí, pero a su vez cada componente también nos expresa en las posiciones. Pues en x final o x inicial, y inicial, y final. Ah, ya te entendí. Sí, correcto. Que no debería ser bx sino x final menos x inicial, x final menos x inicial. Esto, así es. Eso. Exacto, es correcto. El que me equivoqué fui yo. Gracias por la observación. Muchas gracias. Es efectivamente como vos lo decís. Lo voy a volver a copiar. Sería la velocidad media es igual como vector, gracias, final menos inicial en la dirección y, más y final menos y inicial en la posición j. Todo esto sobre la diferencia de los tiempos. Entonces, ¿cómo sería la magnitud? La magnitud sería la raíz de bx final menos bx inicial al cuadrado más y final menos y inicial, todo esto al cuadrado sobre la diferencia de los tiempos finales e iniciales al cuadrado. Y la dirección, entonces sería tangente a la menos 1, ¿de quién? De y final menos y inicial y de x final menos x inicial. Correcto, muy bien, muchas gracias por haberme hecho caer en cuenta del error que estaba cometiendo. Listo. Después de haber definido la velocidad media, se definió la velocidad instantánea. ¿A qué se refería con la velocidad instantánea? Muy bien, matemáticamente es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pero físicamente, ¿qué entienden ustedes por velocidad instantánea? Por la velocidad en cualquier punto, no la promedio entre dos puntos, sino un solo punto. Exactamente, lo que le está diciendo a usted la velocidad instantánea es cómo es la velocidad en un instante determinado, como consecuencia en un espacio determinado o en un punto determinado. Miremos la gráfica que les estoy mostrando acá. En la gráfica que les estoy mostrando, miren que ese desplazamiento se hace cada vez más ¿qué? Más el vector desplazamiento.
Sí, ¿cómo se hace el desplazamiento? Ya no necesitamos una velocidad promedio, que es la de los vectores posición inicial y final, sino que ya lo necesitamos es que una instantánea. Entonces, ¿qué pasa con ese desplazamiento? ¿Se vuelve cómo? Se vuelve más pequeño, más pequeño. Y entonces, como nosotros no necesitamos que sea sobre el mismo punto, sino aproximadamente el mismo punto, por eso trabajamos con el concepto de límite. Entonces, la velocidad instantánea o velocidad no es más que ¿quién? Que el límite del cambio temporal del vector velocidad media. Que en otras palabras, ¿qué es eso? La derivada ¿de quién? Del vector posición con respecto al tiempo. ¿Listo? Si nosotros vemos eso, para el caso unidimensional y para el caso bidimensional, nos queda matemáticamente representado de la siguiente manera. Como general, tenemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Para el caso unidimensional, ¿cómo sería? Sería la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo en la dirección y. ¿Cuál sería la magnitud de acá? ¿Cuál sería la magnitud de la velocidad para el caso unidimensional? Sería la derivada de la posición con respecto al tiempo. Para el caso bidimensional, ¿cómo quedaría? La derivada de la posición con respecto al tiempo de progresión y más la derivada con respecto. Muy bien, sería la derivada de la posición con respecto a x en la dirección y más la derivada de la posición de y en la dirección j. Si yo quiero sacar la magnitud de ese vector posición, ¿a qué sería igual? Al igual que en el caso anterior, es la raíz de las componentes elevadas al cuadrado. Entonces sería dr de t al cuadrado más dr de y de t al cuadrado. ¿Cierto? Esta sería la magnitud, que también a esa magnitud de la velocidad se le llama rapidez. Entonces, para que en la literatura, cuando encuentren el concepto de rapidez, entiendan ustedes que están hablando es de la magnitud. Porque cuando se habla de la velocidad, se está hablando de la dirección y el sentido. ¿Correcto? ¿Y cuál sería entonces la dirección? Tangente a la menos 1, cociente de la razón de las dos derivas. Exactamente. dr de y sobre t sobre dr de x sobre t. Y esta sería la dirección de el vector velocidad. Ya se los voy a mostrar gráficamente. ¿Qué quiero? Me quiero detener un poco en el concepto de velocidad, en este que habíamos tenido acá. ¿Por qué? Porque a nosotros la literatura nos dice que partiendo del concepto de velocidad, yo puedo llegar al concepto de ¿qué? De posición. ¿Y cómo llego desde este concepto de velocidad a este concepto de posición? Llego por una integral, integrando. Correcto. Entonces, esa integral, ¿qué me dice? Lo que me dice es que la velocidad por el tiempo es igual a la derivada de la posición, ¿sí o no? Miren que lo único que hice fue despejar esto. ¿Ven este concepto? Sí. ¿Ven que solo lo estoy despejando? Después de integrar a ambos lados con respecto a la velocidad inicial, perdón, al tiempo inicial y al tiempo final y a la posición inicial y a la posición final, voy a obtener ¿qué? Esta ecuación. Esta es la ecuación de la posición. R es igual a R sub 0 más la integral de B de dt. Esta sería la ecuación de la posición. Muy bien. Con esta velocidad pueden suceder dos cosas. Una es que esa velocidad no sea constante.
Y la otra cosa es que esa velocidad sea constante. Correcto. Cuando la velocidad no es constante, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Meterlo a esta integral y resolver la integral. Cuando la velocidad es constante, me da como resultado una ecuación que es R es igual a R sub 0 más B por la diferencia de los tiempos. T final menos T inicial. Y esta es la ecuación de la posición. ¿Cuándo qué? Cuando es constante. Cuando Es constante. la velocidad es constante. Correcto. Y miren que estoy hablando desde un concepto desde un punto de vista vectorial. O sea que esto puede pasar para el caso unidimensional, para el caso bidimensional o para el caso tridimensional. ¿De acuerdo? Si estamos hablando desde el punto de vista unidimensional, ¿cómo me quedaría esa ecuación? ¿Cómo me quedaría la ecuación de la posición? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría x es igual a x sub 0 más b por la diferencia de los tiempos. Muchachos, y esta ecuación que tienen ustedes acá es la ecuación de un movimiento rectilíneo, que en otras palabras también la llaman ecuación de movimiento uniforme rectilíneo, es la movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? Esta ecuación ustedes ya se la encontraron en el colegio, ya se la encontraron en el semestre pasado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar un poco acerca de esta ecuación. Matemáticamente esta ecuación es una ecuación de grado ¿qué? 1. De grado 1. Gráficamente una ecuación de grado 1 ¿qué es? Una línea recta. Muy bien, una línea recta. Así es la representación de la línea recta. Miremos en el monitor, ya les va a cargar la gráfica de la posición versus el tiempo. ¿Correcto? Miren, esa línea roja es la línea recta. ¿Correcto? Que es la que está representada por ¿quién? Por esa ecuación que ustedes están viendo en su mano izquierda superior. ¿Qué significado físico tiene la pendiente de esa recta? La velocidad. Va a ser la velocidad. ¿Qué espero matemáticamente de las pendientes? ¿Que sean qué? Velocidad. Si estoy hablando de la pendiente de una línea recta, ¿qué debe ser? Constante. Entonces recuerden, la velocidad es una constante y matemáticamente se representa como la pendiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿esta pendiente es de qué tipo? ¿Positiva o negativa? Positiva. Es positiva, muy bien. ¿Qué significado físico tiene que la pendiente sea positiva? ¿Qué es qué? ¿Que la velocidad es cómo? Que la velocidad es positiva. Miremos acá. Miremos esta representación. Miren que tenemos dos imágenes. La superior es un carro que se está moviendo de izquierda a derecha, ¿sí o no? Sí. O sea que se está moviendo en la misma dirección que yo declaro como positiva. ¿Cómo estoy declarando? ¿Cómo saben ustedes que yo estoy declarando esa posición como positiva? ¿Qué ayuda audiovisual hay ahí para declarar que ese es el sentido positivo? El origen y de mayor que 0. En el origen está el vector unitario. Y recuerden que el vector unitario es el que le da el sentido y la dirección para el caso unidimensional. ¿De acuerdo? Y miren que en la imagen inferior se está moviendo el móvil en la dirección opuesta a la que yo declaro como positiva, por eso es negativa. Entonces, esta pendiente es positiva. Con respecto a la imagen del carrito, ¿cómo se estaría moviendo en mi objeto? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Izquierda, derecha. De izquierda a derecha, o sea, en el sentido positivo. ¿Cómo sería la pendiente si fuese en el caso donde el móvil se está moviendo de derecha a izquierda?
Sería una línea recta, ¿cómo? Hacia abajo. Hacia abajo. Sería una línea recta hacia abajo. Muy bien. ¿Qué información les está dando a ustedes esta gráfica? La información que les está dando a ustedes esta gráfica es cómo está cambiando la posición. Mírenlo en el eje que es el vertical, nos dice cómo cambia la posición, mientras en el eje horizontal me está dando información de cómo cambia el tiempo. ¿Listo? Entonces, usted se puede ir de la ecuación a la gráfica o se puede ir de la gráfica a la ecuación. ¿Correcto? Sí. Muy bien, también puedo graficar la velocidad versus el tiempo. Como la velocidad es constante, miren que represento con una línea horizontal. ¿De acuerdo? Sería la gráfica de la aceleración. Y también me dice exactamente lo mismo. Me está diciendo cómo su velocidad es constante mientras va cambiando el tiempo. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Algo que no les haya quedado claro del movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, retomemos entonces el concepto del vector velocidad para el caso bidimensional. Ojo, en el caso bidimensional, matemáticamente lo que quiere decir en una derivada es que es una línea tangente a la trayectoria que sigue la partícula. Físicamente, ¿qué es lo que nos dice? Que es tangente a la trayectoria que sigue la partícula. ¿Listo? O sea, que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria seguida por la partícula. Miren, acá están viendo una representación gráfica de cómo es el vector velocidad en el caso bidimensional. Miremos esta otra. En esta otra nos está mostrando que esa velocidad en el caso bidimensional tiene tanto una componente en X como una componente en Y. Miren sus notas. En las notas que ustedes tienen, lo que acabaron de anotar, vieron esto, que tienen una componente de la velocidad en X y una componente de la velocidad en Y. Que si lo represento con el dibujo que acabaron de ver, tendría b de X en la dirección Y más b de Y en la dirección J. Que gráficamente no es más que decir que este es el observador que declara esto positivo, JI, una trayectoria, una velocidad. Esta velocidad debe tener componentes en X y componentes en Y. Esta sería la componente ¿quién? En X. Correcto, sería la componente en X. Y esta sería la componente Y. Y mírenla acá, gráficamente y matemáticamente. ¿Alguna duda o alguna pregunta acerca de la velocidad? ¿Alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro cuando estaban leyendo? Pero sobre los componentes en X y Y de la velocidad, equivalen a los que usted puso al principio. O sea, nada menos X. Sí, esto de Bx es igual a la derivada de la posición en X con respecto al tiempo. Y de By es igual a la derivada de la posición con respecto a Y del tiempo. Entonces, la velocidad como vector es b de xy más b de y j. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería su magnitud o su rapidez? La raíz de b de x al cuadrado más b de y al cuadrado. Es exactamente lo mismo que puse ahorita, solo que cambié ¿qué? La terminología. Teta es igual a tangente a la menos 1 de b de y sobre b de x. Y si quieren lo podemos ver en la diapositiva que tenemos en el computador. Miren, teta, que sería la dirección, ya va a cargar. Teta, que sería la dirección, es ¿quién? Tangente a la menos 1 de la componente y sobre la componente en x. Y la magnitud de la velocidad sería ¿quién? La raíz de esas componentes al cuadrado.
Oh, muchachos, esto es muy importante. Estos conceptos primeros, que es lo que tienen que ver con posición, desplazamiento, velocidad media, velocidad instantánea, juegan un papel muy importante en el resto de este curso. Entonces, si usted tiene claros esos conceptos desde ya, va a tener mucho ganado de ahora en adelante. Fundamental que usted tenga claro vector posición y vector velocidad. Correcto, que son los fijos con los que vamos a trabajar seguro. ¿De acuerdo? Muy bien, hablemos de un concepto que es el escalar masa. El escalar masa tiene tres características. La primera característica es que va a ser una característica propia o intrínseca de cada cuerpo. O sea, que cada cuerpo que nosotros analicemos o modelemos va a tener una masa. Algunas veces las vamos a tener en cuenta, otras veces no las vamos a tener en cuenta. Pero siempre va a tener una masa. ¿Cómo vamos a saber cuál es ese valor de esa masa? Lo vamos a saber, ¿por qué? Porque vamos a coger ese cuerpo y lo vamos a poner en una balanza. Así es como nosotros vamos a saber ese valor escalar de la masa. Y por último, ¿cómo va a ser su representación? Va a ser con la letra M mayúscula o M minúscula. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la masa? La medida de la inercia. ¿Cómo? La medida de la inercia. ¿De la inercia? No, ojo, eso es algo que tienen que tener en cuenta ustedes. Cuando ustedes van, por ejemplo, a una farmacia y dicen, no, es que yo quiero saber cuánto peso, la balanza a usted no le está diciendo cuánto pesa. A usted lo que le está diciendo la balanza es cuánta masa tiene usted. ¿Por qué? Porque el peso sería multiplicar la masa por la gravedad. Y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. En este momento solo estamos hablando del concepto de ¿qué? De masa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es la masa para nosotros? Una característica propia o intrínseca de los cuerpos. ¿Correcto? Y además, que si queremos saber el valor de esa masa, vamos a ponerla en una balanza. Y la balanza nos va a marcar cuánto vale la masa. Y su representación, pues ya la han trabajado mucho. Es con M mayúscula o M minúscula. ¿Alguna pregunta acerca del concepto de masa? Muy bien. ¿Por qué trabajo el concepto de masa? Porque quiero hablar del momento lineal. Este momento lineal va a ser o va a jugar un papel muy importante. Porque va a ser la base de ese primer pilar de este curso, que es la conservación del momento lineal. ¿Qué es el momento lineal? Lo que le está diciendo a usted el momento lineal conceptualmente es lo siguiente. Usted tiene una partícula que tiene una velocidad. Ahora, esa partícula tiene un peso, tiene una masa. El momento lineal es tener en cuenta la masa de esa partícula multiplicado por su velocidad. ¿De acuerdo? Miremoslo matemáticamente. Matemáticamente es lo siguiente. El momento lineal se va a representar con la letra P minúscula y va a ser igual a la masa del objeto que estamos estudiando. Esa masa es una característica propia o intrínseca del cuerpo que estamos estudiando, multiplicado por la velocidad que lleva ese objeto. ¿Listo? Para el caso unidimensional, ¿cómo sería el momento lineal? Tendría una sola dirección. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería M. Masa por La masa por B por La dirección I. una sola dirección, que es la dirección I. ¿Cuál sería la magnitud de este vector momento lineal? Masa por velocidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la dirección? Ahí. Correcto. Y su sentido en este caso sería como positivo, pero también podría ser negativo porque no sabemos cómo es la velocidad. ¿De acuerdo? Puede ser o negativo o positivo según el caso que nos estemos enfrentando. Ahora, para el caso bidimensional, ¿cómo me quedaría entonces el momento? ¿A qué sería igual? Por M en la dirección I más M en la dirección J. La masa por la componente en X de la dirección Y. Muy bien. Más la masa por la componente en Y de la velocidad. ¿En qué dirección? J. En la dirección J. ¿De acuerdo?
¿Me podrían decir cuál es la magnitud de ese momento lineal? La raíz de la mano para... Correcto, la raíz de la masa por la velocidad, todo esto al cuadrado, más masa por la velocidad de y, todo esto al cuadrado. ¿Y cómo sería su dirección? Tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de quién? De la masa Debe sobre de Y. debe y sobre x. De y sobre m por bx. ¿Qué están viendo? ¿Qué pasa con estas masas? Se cancela. Muy bien, se cancelan. Entonces esto es lo mismo que decir que es la masa, perdón, que es la velocidad de y sobre la velocidad en x. ¿A qué se les parece esto? Miren, esto era lo que nosotros habíamos deducido ahorita con la velocidad. La dirección del momento lineal es como. Igual al de la velocidad. Exactamente. Entonces la dirección de la velocidad es exactamente la misma del momento lineal. Aunque suena más bonito decirlo al revés. La del momento lineal es la misma de la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o alguna duda acerca del momento lineal? Entonces, como característica física, lo que nos quiere decir es que yo quiero saber cómo se está moviendo ese cuerpo teniendo en cuenta su masa. Eso es lo que nos dice un momento lineal. Miremos estos dos cuerpos y veamos qué diferencias tienen. Primero, ¿cómo es la velocidad de estos dos cuerpos? Igual. Igual. Es igual. ¿Vale cuánto? 0. Correcto, es igual y vale 0. Ahora, ¿cómo son sus masas? Son diferentes. O sea que hay una mayor que la otra. ¿Cuál es la mayor? La verde. Pues suponemos pues que lo que es más grande con la letra M mayúscula tiene mayor masa que lo que es más pequeño con una letra M minúscula. Muy bien, ¿cuánto vale el momento lineal de la partícula verde? Del bloque verde. 0. ¿Y cuánto vale el del bloque naranja? 0. Muy bien, ¿cómo son sus momentos lineales? Iguales. Ceros o iguales. Eso es lo mismo. Ojo, aquí sí es muy importante decir que si son iguales a 0. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro eso entonces? Estamos haciendo diferencias o comparaciones. Ahora esta otra situación. Tengo dos cuerpos que se están moviendo, ¿correcto? Y ambos se están moviendo con la misma velocidad. ¿Cómo son sus momentos lineales? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Igual las masas. ¿Por qué son diferentes? Las masas. Porque así sus velocidades sean iguales, correcto. Porque así sus velocidades sean iguales, sus masas son diferentes. Entonces, ¿cuál de los dos tiene mayor momento lineal? El que es más masivo, correcto. Entonces, ya cuando usted salga a la calle y vea esto, vea que por decir algo, vea el metro y al lado ve un carro, usted puede decir tranquilamente cuál de los dos tiene más momento lineal, cuál de los dos, si ambos se están moviendo con la misma velocidad. El metro, porque ¿qué esperamos del metro? ¿Que sea qué? Tiene más masa. Que sea más masivo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Muy bien. Esto nos va a ayudar a hablar de conservación. Primero les quiero preguntar, ¿qué entienden ustedes por conservación? Que no cambia. Que cambia el tiempo, pero la magnitud permanece. Muy bien. Desde primero veámoslo desde una manera más intuitiva, más empírica y ya después le metemos tanto física como matemática. Lo que la compañera dijo es válido, que no cambia, pero que no cambia con respecto a quién, como dijo el compañero. Al tiempo. Exactamente. ¿Qué significa la conservación? Lo que significa la conservación es que tenés una situación inicial en un tiempo inicial. Corre el tiempo y vas a tener la misma situación que la inicial, pero en un tiempo posterior. A eso se refiere con conservación. ¿Correcto? Ahora, quiero que diferencien entre un sistema aislado y un sistema no aislado.
El sistema aislado, ¿qué nos dice? Lo que nos dice un sistema aislado es que todo lo que está dentro del sistema que nosotros definimos solo va a interactuar eso que está dentro. ¿Correcto? O sea, por ejemplo, el caso típico, ustedes están en un sistema aislado. ¿Por qué están en un sistema aislado? Las paredes. Porque están en un aula, ¿sí o no? Y esa aula está ¿cómo? Miren la puerta todos. Está cerrada, o sea que ustedes están interactuando solo ustedes, o sea que están en un sistema cerrado o aislado. Ahora, si abriesen la puerta, ¿qué va a pasar con el sistema? Abierto. Se va a abrir, pero ¿por qué se abre? Correcto, porque cuando ustedes abren la puerta van a poder interactuar con lo que hay afuera y lo que hay afuera va a poder interactuar con ustedes. O sea, como si ustedes tuviesen la puerta abierta y dejarían que cualquier persona entre y salga del salón. Ojo, nosotros vamos a trabajar con sistemas aislados. Por ejemplo, miren, ahí lo que acaba de pasar es abrirse el sistema. Entonces ya estamos interactuando con el compañero. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes siempre van a trabajar a puerta cerrada. Cualquier modelo físico que nosotros vamos a trabajar en este curso va a ser con un sistema aislado. Y si no es aislado, el mismo problema les va a decir a ustedes, el sistema no es aislado. Pero regularmente nosotros vamos a trabajar con sistemas aislados. ¿Correcto? Entonces nos queda claro, conservación y sistema aislado o no aislado. Muy bien, entonces ahora metámonos al plan ya físico y matemático de eso que acabamos de decir. Cuando nosotros hablamos de conservación de momento lineal, lo que nos quiere decir es que yo voy a ver cómo es mi momento del sistema inicial, o sea, en el tiempo inicial. Y quiero ver cómo es mi momento, ¿cómo? Final en el tiempo posterior. ¿De acuerdo? A eso se trata o en eso consiste la conservación del momento lineal. Entonces vamos a analizar dos situaciones. La primera es cuando solo hay una partícula dentro de ese sistema aislado. Y la segunda es si hubiese más de una partícula dentro de ese sistema aislado. ¿Correcto? Entonces miren la primera situación, que es la imagen que están proyectando o que están viendo ustedes ahí. Hay una partícula en un tiempo inicial. ¿Cómo es el momento inicial del sistema? ¿Es cero? No, Es una ¿Es cuánto? M por B. Correcto, es M por B. Ese es el momento inicial del sistema. ¿Qué es lo que ustedes están viendo ahí? No sé si lo están viendo matemáticamente. Muy bien. Transcurre el tiempo. ¿Y qué creen que va a pasar con esa partícula? Va a tener el mismo momento. Va a tener el mismo momento, correcto. Pues O sea, si cambia- que su momento inicial va a ser igual a su momento final. ¿Cómo? Si cambia la dirección, no cambia el momento lineal. Si cambia la dirección, no cambia su Porque momento cambia- lineal. Cambia la dirección del vector velocidad, cambia la dirección del momento lineal. Sí, pero hay una cosa. Como lo estamos trabajando, primero es todo el sistema. Entonces, cuando estemos, esa pregunta va a ser más clara cuando estemos con dos partículas. Pero esto es lo importante, que es el momento total del sistema inicialmente y es igual al momento total del sistema final. ¿De acuerdo? Entonces, puede que cambie algunas condiciones, pero se van a conservar las situaciones iniciales y las situaciones finales. ¿Correcto? Ya vamos a ver cómo es que se conserva eso. Se conserva es gracias a las matemáticas. Para ser más claro con eso que estoy diciendo, háganse de cuenta de esto. Yo salgo de mi casa por la mañana con un buzo gris y llego a mi casa por la noche con un buzo verde. Miren que se conserva el sistema porque yo salgo de mi casa con un buzo y llego a mi casa con un buzo. No importa que cambie de color, la situación inicial se conserva con respecto a la situación final. Ya vamos a ver matemáticamente cómo se expresa ese cambio de color. ¿Listo? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Muy bien, analicemos la situación
interesante, que es la situación donde tengo dos partículas. Muy bien, miremos acá. Ese es un sistema aislado. Tengo dos partículas. Por ende, cada una de las partículas tiene un momento lineal. Quiero que encontremos el momento total de ese sistema aislado. En esa primera situación. Ojo, el momento total se va a representar con la letra P mayúscula. Entonces, ¿cómo sería el momento total de esa primera situación? La masa 1 Sería el momento 1, correcto, de la masa 1, ¿más quién? Más el momento de la masa 2, que en otras palabras era como estaba diciendo el compañero, masa 1, velocidad 1, más masa 2, velocidad 2. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Este sería el momento total inicial. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Dejamos que transcurra el tiempo. Dejamos que transcurra el tiempo y va. ¿Qué es lo que creen que va a pasar con esas dos partículas al transcurrir el tiempo? Van a interactuar. Correcto, van a interactuar. ¿Qué significa que van a interactuar? Van a colisionar. Que van a cambiar su momento. ¿De acuerdo? Ojo, ese cambio de momento puede ser que cambien las masas, ese cambio de momento puede ser porque cambien las velocidades. Pero como estamos en un sistema aislado, ya vamos a ver que lo que pierda una, ¿qué debe pasar con la otra? Lo debe ganar. Muy bien, ahora entonces miremoslo matemáticamente. El momento final. Sería el momento total final del sistema. ¿Cómo sería? P', que es la de la partícula 1, y P'2, que es la de la partícula 2, que no es más que la masa 1' por la velocidad 1' más la masa 2' por la velocidad 2'. ¿Qué significa esto, muchachos? Significa que puede haber un cambio tanto de masa como de velocidad de la partícula 1 como de la partícula 2. Pero debido al hecho de que estamos bajo un sistema aislado, ¿qué creen que va a pasar con ese momento final con respecto a ese momento inicial? ¿Cómo deben de ser? Iguales, ¿de acuerdo? Entonces, en otras palabras, no es más que M1V1 más M2V2 igual a M1'V1' más M2'V2'. Y esto que estoy acá resaltando, poniendo en un rectángulo, es lo que llamamos nosotros la ecuación de la conservación ¿de quién? Del momento lineal. Muy bien, se los advierto, se los cuento para que después no digan que es que uno no les dice las cosas. Esta ecuación es la ecuación fundamental de este primer capítulo. En la próxima sesión vamos a trabajar otra ecuación fundamental, pero esta es la primera ecuación fundamental, que es la que nos habla de la conservación del momento lineal. ¿De acuerdo? Ya vamos a analizar esta ecuación para el caso tanto unidimensional como bidimensional. Pero esta ecuación que ustedes ven ahí es la ecuación de la conservación. Miremos qué es lo que significa eso. Miren esta primera parte. Esta primera parte nos está diciendo cómo está el momento total inicial del sistema. Y esta segunda parte, ¿qué es lo que nos muestra? Cómo está el momento total final del sistema. ¿De acuerdo? Les hago una pregunta. Por decir algo, si en vez de dos partículas existiesen, no sé, tres partículas, ¿cuántos términos deberían haber acá inicialmente? 3.
Correcto, 3, porque es el momento total del sistema. Y entonces si hay 3 partículas y las 3 tienen momento lineal, entonces debería aparecer 1, 2, 3. Y según la situación que esté pasando, debido a esa interacción, deben aparecer acá. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Muy bien, yo quiero que hagamos el análisis de esta ecuación para el caso unidimensional. Como estamos hablando de una dimensión, ya no es relevante poner que I, que J, no. Ya solo puedo decir que M1 es igual a, que M1 por B1 más M2 por B2 es igual a M1' por B1' más M2' por B2'. Ojo, esto es para el caso unidimensional. No ponemos que sí, y, porque ya sobreentendemos que estamos sobre una dimensión. ¿Correcto? Sí. ¿Alguna duda o alguna pregunta acerca de eso? Ahorita vamos a hacer ejemplos que tengan que ver con esto, con la conservación del momento lineal para este caso. ¿De acuerdo? Para el caso unidimensional. ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien, entonces analicemos cómo sería esta ecuación para el caso bidimensional. ¿Cómo creen que sería esta ecuación para el caso bidimensional? Serían los dos primeros términos en la dirección I más los dos mismos términos en la dirección J. Correcto. Aquí entonces hay que hacer una diferencia entre las coordenadas en X y las coordenadas en Y. ¿De acuerdo? Entonces, primero hay que tener en cuenta para X. Entonces, ¿cómo sería? Sería la masa 1, teniendo en cuenta que es que ya esa velocidad que analizamos previamente tiene una componente en X. ¿Sí o no? Más la masa 2 por la velocidad 2 con su componente en X. Igual a la masa 1', Bx1' más M2', Bx2'. ¿Listo? Esa es la componente en X. Recuerden, el momento lineal, al igual que la velocidad, tiene una componente tanto en X como en Y. Esta sería la componente en X y esta sería la componente en Y. ¿Qué es la recta tangente? Pues? ¿Cómo? ¿Qué es la recta tangente? No, recuerda que la recta tangente es lo que está relacionado al momento lineal. Y es cuando estoy graficando la velocidad en función del... Perdón, la posición en función del tiempo. O la velocidad en función del tiempo. Acá no estamos graficando posiciones en funciones de tiempo, no. Estamos haciendo es que una descomposición vectorial del momento lineal. Entonces, como estamos haciendo la descomposición, primero la hago para el eje X. Ahora, ¿la hago para quién? Para Y. Y entonces, ¿cómo me quedaría? M1, Y1, BY1 más M2, Y2. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el problema al que me enfrente está trabajando unidimensionalmente, yo sé que trabajo con esta ecuación, esta primera. Pero si el problema al que me estoy enfrentando es un problema bidimensional, entonces debo trabajar con estas dos. Recuerden, acá lo estoy haciendo desde un punto de vista muy general. Pero cuando yo me enfrente a un problema, ya tengo que particularizar estas ecuaciones. ¿Correcto? Muy bien, antes de proseguir con esto, yo quiero que recordemos una cosa importante. Si esta es la velocidad, ¿cierto? Voy a subir la hoja. Ahí es. Si esta es la velocidad, esta tiene una magnitud. ¿Cuál sería la magnitud de la velocidad? B, ¿sí o no? Sí. Ahora, esta velocidad tiene una componente Y y tiene una componente X. Entonces, acá, ¿cómo sería? Sería la magnitud
de esa componente en X y esta sería la magnitud de esa componente en Y. ¿De acuerdo? ¿Este quién sería? La dirección. Exacto, el ángulo o la dirección. Muy bien. Recordemos, seno de teta es igual a ¿quién? Para este caso de la velocidad. A BY sobre B. BY sobre la hipotenusa, que sería B. Coseno de teta sería igual a ¿quién? BX sobre B. Tangente de teta. BY sobre BX. Muy bien, BY sobre BX. Ahora sí me estaban preguntando acá, en esta parte superior, BX. Entonces, ¿a dónde me voy? Me voy al coseno. ¿Cierto? Y si acá me estaban preguntando por BY, ¿a dónde me voy? Al seno. Cuando estemos haciendo ahorita el ejemplo del caso bidimensional, van a ver que este BY no es más que la magnitud de la velocidad por el seno. Y este BX no es más que la magnitud de la velocidad por el coseno. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o alguna pregunta acerca de esto que acaba de mencionar? ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, para el momento lineal total yo debo unir los dos componentes, ¿cierto? X y Y en una sola expresión. O yo eso se analiza separadamente para cada dirección. Se analiza separado para cada dirección. Lo estamos dividiendo acá. Este sería X y este sería Y. Cuando por decir algo a vos te están preguntando, es que yo quiero que usted encuentre la velocidad 1'. Entonces, para encontrar la velocidad 1', usted tiene que encontrar ¿quién? La magnitud de la velocidad y encontrar su dirección. Y ya con eso define el vector. Sí. Ojo, no significa que esta sea la única manera de hacerlo. Usted también se puede ir por acá. Coger las componentes vectoriales de este vector, las de este, la de este, la de este y la de este. Sumar esas componentes vectoriales primero acá y después acá. Y ya sacar la componente en X de este, la componente en Y de este, la de X en este y la de Y en este. Se vuelve un trabajo más tedioso. Esto es, a mi manera de ver, una manera más sencilla. Por eso es que esta es la que le muestro y no la manera vectorial. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Para terminar con lo que tiene que ver con la teoría del día de hoy, hablemos del concepto de impulso. Ustedes debieron haber llegado hasta el concepto de impulso el día de hoy, leyendo. ¿Qué es el impulso? Como están viendo en la diapositiva, el impulso no es más que el cambio de los momentos lineales. Pero, ojo, muy importante, es el cambio vectorial. ¿De quién? De solo una partícula. Acá ya no estamos hablando de un sistema, sino que estamos hablando de una sola partícula. O sea que sería el momento final de una partícula menos el momento inicial de esa misma partícula. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro eso entonces? Muy bien. Entonces, el impulso es una cantidad física que se define en función del momento lineal. El impulso se define como el cambio del vector momento lineal. En otras palabras, así coloquiales, sencillas, ¿qué es lo que nos dice el impulso? Lo que nos dice el impulso es: tenga en cuenta que el objeto que usted está estudiando tiene una masa y que usted quiere ver cómo cambia ese momento lineal, o sea, cómo cambian esas velocidades teniendo en cuenta esa masa. ¿De quién? De ese objeto. ¿Correcto? Entonces el impulso es un vector con la misma dirección del momento lineal. Debe tener la misma dirección acá no es estrictamente del momento lineal, La velocidad. de la diferencia de los dos. Porque, por ejemplo, yo puedo tener situaciones donde tengo un momento lineal inicial en Y y después tener un momento lineal en Y. ¿Me están viendo los dedos? Ajá. Como consecuencia, si ven el dedo gordo, este sería mi impulso.
porque sería la diferencia de los dos. Ya. El impulso ya tendría componentes tanto en X como en Y. ¿Lo ven? Sí. Entonces no necesariamente tiene que tener la misma dirección del impulso. Podría tener la misma dirección si estoy bajo el caso unidimensional. Entonces ahí sí yo sé. ¿Correcto? Sí. ¿Cuándo va a ser relevante para nosotros el impulso? El impulso va a ser relevante cuando ocurra en un instante corto de tiempo. ¿En qué situaciones físicas o reales ocurre ese cambio de momento lineal en un instante corto? Por ejemplo, el primer caso, cuando se batea una pelota. El segundo caso, cuando se le pega una pelota con un palo. Por ejemplo, cuando se dispara, hay un impulso. Cuando se patea una pelota, también hay un impulso. ¿Cuándo más? ¿Cuándo creen ustedes más que hay impulsos? Cuando se salta. Cuando se salta. Cuando hay una aceleración. Por ejemplo, cuando uno arroja algo contra la pared o contra el suelo y rebota. Ahí hay impulso. Este concepto de impulso va a jugar un papel fundamental en lo que vamos a definir en la próxima sesión, que es lo que tiene que ver con energía cinética. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Esto se supone que era lo que ustedes debían haber leído. Por favor, muchachos, para que ustedes comprendan, vengan acá con preguntas, para que me corchen. Ustedes deben previamente haber leído el documento. ¿De acuerdo? Muy bien. El enunciado que les dejé planteado tiene varios puntos. Tiene como 4. Trabajemos primero, trabajemos en orden, o sea, hagamos primero el primero. El problema dice, una partícula se mueve con una velocidad de raíz de 5 más 2t al cuadrado en la dirección y más, abro paréntesis, 10 menos 2t en la dirección j, donde b está dada en metros segundo a la menos 1 y t en segundos. Nos están pidiendo calcular la posición y la velocidad de la partícula después de 3 segundos. Suponiendo que la partícula parte del origen. ¿Cuál es la correspondencia? ¿Cuál es el correspondiente vector posición de la partícula? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer de este problema? La información que nos dan. ¿Cuál es la información que nos dan? La velocidad. Correcto, les están dando la velocidad, pero la velocidad ¿cómo? En función del tiempo. Nos están dando la velocidad en función del tiempo, muy bien. Y además de función del tiempo, ¿cómo? Como un vector, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Ahora nos están diciendo que encontremos primero la posición, ¿correcto? Y después la velocidad en un punto, en un instante determinado más bien. ¿De acuerdo? Muy bien, yo quiero que encontremos ese vector posición. ¿Cómo vamos a encontrar ese vector posición? Integrando la velocidad. Integrando la velocidad. Sí. Muy bien, ¿cómo sería eso? Recuerdan que habíamos dicho que el vector posición era igual a posición inicial más la integral de la velocidad por el diferencial del tiempo. Les hago una pregunta. Esa velocidad que ustedes tienen ahí que les están mostrando, ¿es una velocidad constante o no constante? Esta velocidad que es v de 5 más 2t al cuadrado en la dirección y más 10 menos 2t en la dirección j, ¿es una velocidad constante o no constante? No. El tiempo. ¿La dejo así o le pongo una raya para decir que es no constante? Con la raya.
No, Le pongo una raya, muy bien. ¿Y por qué le tengo que poner una raya a eso? porque el tiempo es variable. Porque la velocidad va a depender del tiempo. Y como el tiempo cambia, ¿qué debo esperar de la velocidad? Correcto, que cambie. Muy bien, el enunciado nos decía que la partícula parte del origen. ¿Cómo sería su vector posición inicial? Sería 0 en la dirección Y más ¿qué? 0 en la dirección. 0 en la dirección J. Pues esto lo pongo como para que recordemos eso, pero con que ponga 0 de una vez es correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces encontremos el vector posición. El vector posición sería la integral de 5 más 2t al cuadrado de dt en la dirección Y más 10 menos 2t de dt en la dirección ¿qué? J. Muy bien, ¿cómo me quedaría esa integral? Esto sería 5t. ¿Entre quién y quién debería poner los límites de integración? Entre 0 y 3. Entre 0 y 3. Entre 0 y 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría el primer término? ¿5 qué? Recuerden, las integrales son ¿qué? Las antiderivadas. Yo odio esa palabra, pero se puede determinar así. Sería como el inverso de la derivada, ¿correcto? O sea, como devolverme. Entonces sería 5 ¿qué? Por 3. 5 Por 3. t. Primero hagámoslo así de una manera literal y después lo evaluamos. 5t, muy bien. Más 2. Correcto. ¿En qué dirección? Y En la dirección Y, evaluado entre 0 y 3. ¿De acuerdo? ¿Más quién? 10t, correcto. Menos. Muy bien. T al cuadrado, decir que es menos 2 sobre 2. ¿En qué dirección? J. Y evaluado entre 0 y 3. Muy bien, ¿cómo me quedaría esto? queda 0 más. $15. 15 más 3 a la 3. 3 a la 3. Por 2. 2 tercios de 3 a la 3. Muy bien. Todo esto menos. ¿Menos quién? 0 por 5. Y 3, 0 a la 3. Si estamos seguros de eso. Que el 0 elevado a cualquier número, ¿cuánto les da? Ahí sí me corcharon. Sí, lo pone elevado a la Un cero. número elevado a la 0. 0 elevado a la 0. 10 a la 0. Sí, a 0. Es como dice la compañera, es cualquier número elevado a la 0 es el que da 1. ¿En qué dirección? Y Muy bien, en la dirección Y. Ahora la segunda. Más
es que su integración de J es una... 30 Y sigamos. menos... Integración. ¿Menos qué? 9. Muy bien. ¿Menos cuánto? Menos 0. ¿En qué dirección? J. Muy bien, entonces encontremos el vector posición, que era el que nos estaban pidiendo. ¿A qué es igual? 33 y 33 en la dirección Y, más 21 en la dirección J. más 21 en la dirección J. ¿De acuerdo? Y este sería mi vector posición en ese punto. Ojo, este que yo tengo acá, sin evaluar, si yo le quitase esta evaluación, ¿sería qué vector posición? ¿Cómo? Si le quitaras. Acá me voy a volver un poquito. Este es el vector posición cuando t vale 3, ¿sí o no? Sí. Este que tengo acá, si le quitase lo de evaluación, lo de evaluarlo, este que tengo acá, ¿sería el vector qué? Posición en cualquier tiempo. Exacto, sería el vector posición en cualquier tiempo. Y eso es lo que nos piden comparar. Comparemos este con este, en el segundo numeral. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, ¿esto qué nos dice? Nos dice que nosotros nos podemos ir de la velocidad a la posición. Y yo les hago una pregunta, ¿y ustedes se pueden ir de la posición a la velocidad? Sí, derivando. Muy bien, sería derivando. ¿Alguna pregunta o alguna duda acerca de esto? Quiero que hagamos un problema de conservación con respecto a hacer un problema de conservación para el caso unidimensional. ¿De acuerdo? ¿O quieren más bien que lo hagamos para el caso bidimensional? Como quieran. ¿Mejor para el caso bidimensional? Muy bien, sí, igual ustedes van a encontrar en la literatura muchos ejemplos para el caso unidimensional. Entonces hagamos el que está aquí planteado en los enunciados. Por si no nos va a preguntar. Muy bien, dice, un cuerpo que está inicialmente en reposo explota en 3 fragmentos. El primer fragmento, uno de masa 2m, el segundo fragmento, otro de masa 3k, 3 kilogramos, el tercer fragmento de 5 kilogramos. Los fragmentos describen trayectorias rectilíneas en el plano XY, con una rapidez v1, v2, v3, respectivamente. Encuentre la rapidez de los fragmentos de la masa v1 y v3 en función del fragmento v2. ¿De acuerdo? Muy bien, antes como era... Ah, sí, Jaime. Das un segundito. Igual de todas maneras, yo se los voy a mostrar, pero esto ya está en la plataforma, o sea que ustedes van a acceder a estos enunciados. Estos son los que están en la plataforma, ¿correcto? De nuevo, un cuerpo está inicialmente en reposo, explota en 3 fragmentos, con masas M1, M2 y M3. Los fragmentos describen trayectorias rectilíneas en el plano XY con una rapidez V1, V2 y V3, respectivamente. Y vean la figura. Entonces nos dice, encuentre la rapidez de los fragmentos de la masa M2 y M3 en función de la rapidez del fragmento M2. Antes de enfrentarnos al problema, quiero que analicemos la situación. ¿Cómo es el momento inicial del sistema? Sí, por eso, un antes y un después. Pero no dice que el cuerpo está en Recuerden, estamos hablando de conservación. En conservación tenemos una situación antes y una situación después. Les estoy preguntando, ¿cuál es la situación antes? Antes de la explosión, ¿qué había?
Un momento lineal igual a 0. Muy bien, te estás adelantando, pero está bien la respuesta. Inicialmente había un cuerpo, mírenlo ahí, sería ese cuerpo blanco. ¿Cómo sería su momento inicial? El cuerpo está en reposo. Muy bien, el momento inicial del sistema es igual a 0. ¿De acuerdo? Ya vamos a hacer todo eso matemáticamente. Lo que quiero es como que hablemos un poquito del problema antes de enfrentarnos a él. ¿Qué sería lo que pasa después? Se va a dividir en 3 fragmentos, correcto. Se divide en 3 fragmentos. ¿Qué va a pasar con esos fragmentos? ¿Cómo se van a mover? ¿Qué les dice el problema? ¿Se mueven de qué manera? Correcto, se mueven rectilíneamente ¿en dónde? Correcto, se mueven rectilíneamente en el plano. ¿De acuerdo? ¿Cómo debe ser el momento final de ese sistema? Debe ser igual a 0. Muy bien. Yo quiero que veamos una cosa gráfica antes de empezar con las matemáticas. La masa B2, que es la que tiene 60 grados, tiene componentes en X y en Y. Pues la velocidad tiene componentes en X y en Y. ¿Sí o no? Sí, tiene componentes en X y en Y. La masa B1 tiene componentes ¿en dónde? En X. En X solamente. No tienen Y. Muy bien, no tienen Y. La masa 3 tiene componentes ¿en dónde y en dónde? Muy bien. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con las componentes BY y BY de la masa 1 y de la masa 2? Y de la masa 3, perdón. O sea, la de 60 grados y la de 30 grados. ¿Qué creen que va a pasar con esas componentes Y? Deben de ser ¿cómo? Deben de ser 0. ¿Sí o no? Porque miren que inicialmente no había componentes en Y. ¿Lo ven? ¿Lo entienden más bien? Inicialmente el cuerpo no tenía componentes del momento lineal en Y. Finalmente tampoco debe tener, porque la de 60 grados se debe cancelar con la de 30. Ahora, ¿qué pasaría con la componente inicial de X? ¿Es cuánto? ¿Cómo es la componente del momento lineal del sistema inicial en X? 0, muy bien. Ahora, ¿qué debo esperar de la final? ¿Que sea cuánto? Que sea 0. Entonces, ¿qué debe pasar con la componente de la de 60 grados con la componente de la de 30 grados? ¿Qué? ¿Que se qué? La componente en X del momento lineal, ¿qué debe pasar con ellos? ¿Se debe qué? Se deben sumar. ¿Para qué? Para que se cancelen ¿con quién? Con la del 1. ¿De acuerdo? Entonces, ojo muchachos, miren, la conservación no solo se da de una manera ecuacional, también se debe dar de una manera vectorial. O sea, que si inicialmente el momento lineal apuntaba hacia la derecha, después de la colisión o de la interacción que debe pasar, ¿hacia dónde va a apuntar? Hacia la derecha también. Miren que en este caso inicialmente no había momento. ¿Qué debo esperar del momento final? Que sea 0. ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, entonces echémosle números a esto. Entonces, recordemos lo que habíamos dicho ahorita. Masa 1, B1, más masa 2, B2. ¿Es quién? El momento inicial del sistema. Masa 1', B1', más masa 2', B2'.
es el momento total final del sistema, ¿cierto? Estamos para el caso bidimensional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Voy a hacer aquí rápidamente el dibujo. IJ, definiendo como hacia arriba positivo, hacia acá positivo. Este sería la componente X y esta sería la componente Y. Un fragmento que va en esta dirección, que va a ser la masa 2, que va a tener una velocidad 2. Un fragmento que va con respecto a la horizontal, esto es 60 grados. Con respecto a la horizontal, esto es de 30 grados. Y va a tener una velocidad V3 con una masa 3. Y esta que está acá tiene una masa 1 con una velocidad 1. Ojo, miren, porque acá no le pongo vector y acá sí les pongo vectores. Miren que en esta lo puse como vector. Y en este también lo puse como vector. Pero acá no lo puse como vector. ¿Por qué? La dirección es una... Porque se está moviendo en una dirección. ¿De acuerdo? Si le pone vector también está bien. Pero es importante que le ponga vector a estos dos. Muy bien. Dijimos que esta va a tener una ecuación para X y una ecuación para Y. Entonces hagamos la ecuación de la conservación para este problema. Ojo, esta es la general. Estas que están acá eran las generales. Ahora, como estamos en un caso en particular, que es este, vamos a reconstruir esta conservación. Muy bien, comencemos para X. ¿Cómo es el momento inicial de este problema? Porque el inicial es igual a 0. Porque inicialmente tenemos un cuerpo que está en reposo, que está quieto. O sea que en componentes en X no tienen. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro eso, muchachos? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Analicemos la partícula 1. La partícula 1 tiene componentes en la dirección X, ¿sí o no? Sí. Muy bien, ¿cuánto valdría? Masa 1 por velocidad 1, ¿cierto? ¿Es positivo o es negativo? ¿Por qué es positivo? Porque miren que va en la misma dirección que la que yo definí como positiva. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro eso? Muy bien, ahora vámonos para la masa 2. Tiene componentes. ¿Tiene componentes en el eje X? Muy bien, tiene componentes en el eje X. ¿Cómo me quedaría eso entonces? Cero, sí. Recuerden, aquí recuerden esto. Acá tienen que volver a recordar esto. Seno, coseno, tangente. Seno, coseno, tangente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Pues voy a colaborar con lo más difícil. Masa 2. ¿Qué falta? Falta el signo y además falta ¿qué? Definir si es coseno o es seno. Es negativo. Muy bien, va a ser coseno. Entonces tenemos la magnitud B2 por el coseno. ¿Coseno de qué ángulo? ¿Y cómo es el signo? Coseno de 60. Y negativo. Sería negativo, muy bien. ¿Y este coseno sería 60? Sí.
¿Estamos seguros? Del coseno. Recuerden que cuando uno hace ángulos, dice que si es en sentido antihorario, ¿sí o no? En sentido antihorario, o sea, moviéndome así, es positivo. ¿De acuerdo? Arrancando desde acá. Y si es en sentido horario, entonces, ¿cómo sería? Negativo. ¿Este se movería en sentido horario o en sentido antihorario? La flecha es al revés de la... Ah, sí, este está al revés. En este punto, ¿cómo sería? El coseno es negativo. Muy bien, ustedes tienen dos maneras de hacer esta situación. Una es decir que este es todo el ángulo, ¿sí o no? O decir que es este ángulo, pero ¿cómo tiene que ser? Negativo, ¿de acuerdo? O sea que yo puedo decir que es 180 menos 60, ¿cuánto es eso? 120. Yo es una torta para sumar y restar, no les digo todo, si no tengo una calculadora a la mano. Entonces, ¿cuánto sería este ángulo? Muy bien, sería 120. O decir que este ángulo es ¿cuánto? Menos 60. Si ustedes se meten a la calculadora y hacen las vueltas, van a darse cuenta de esto. Que coseno de 120 es igual a coseno de menos 60. Miren, y era coseno de 120. Y me está diciendo que es menos 0,5. Y coseno de menos 60 ¿es cuánto? Da la misma cantidad, pero el signo distinto. Se invierten los signos, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvieron en cuenta ustedes? Que tuvieron en cuenta el signo acá, ¿de acuerdo? Si hubieran trabajado con 120 no hubieran tenido en cuenta el signo acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tienen que ser? Si es 60, ¿cómo tiene que ser? Negativo. Menos 60, ¿de acuerdo? ¿Listo? Muy bien, ahora trabajemos con la que sigue. Masa 3, muy bien. La velocidad 3 por el... La velocidad 3, muy bien. Coseno. Menos coseno también. A Jesús, volvemos a lo mismo. O decimos que es 180 más 30. O decimos que 210. Ponemos más coseno de 210 y ponemos más. Menos 30. menos 30. Entonces menos. Más o menos. Recuerden, si ponen más o menos tienen que tener en cuenta con el signo acá. Entonces, Si yo estoy graficando los ángulos con respecto a es que van a decir que esto es menos y esto es menos 30. Eso le resta 180 a los 60. cambio los ángulos de ese 60%. O la otra cosa es que ustedes pueden hacer es lo que les dije, decir que esto es coseno de 120, pero decir que esto es positivo, porque acá ya está el signo metido, o decir acá que esto es coseno
¿De quién? 210. De 180 más 30, ¿eso es cuánto? 210. Yo creo que me... Y acá decir que esto es positivo. Y acá ya está el signo metido. Miren a ver con cuál de las dos trabajan. Y está bien decirlo. ¿Correcto? Más sentido de la geometría. ¿Cuál le da más sentido a la geometría? Ya eso es muy personal. Lo importante es que tengan en cuenta que esta componente es como. Se pone desde el eje X en dirección. Ojo, muchachos, esta componente es como. Muy bien, es en X, sí, pero es como. Mire que es como. ¿Opuesta a quién? A la que yo declaré como positiva. Y esta componente es como. Opuesta a la que yo declaré como positiva. O sea que, ¿cómo tienen que ser? Negativas. ¿De acuerdo? Listo. Es tanto. Yo creo que acá en este caso, si no estoy mal, es lo mismo decir que esto es positivo y esto es positivo. Listo. Tienen que dar el mismo signo para que se puedan sumar, para que se cancelen con la otra. Eso, tienen que dar es el signo que es opuesto al que yo declaré como positivo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Para Y, ¿cómo sería para Y? ¿Cómo sería el momento inicial para Y? Muy bien, sería 0. ¿Cómo sería el momento de la partícula 1? Muy bien, sería 0, no tendría momento. Ahora, de la partícula 2, ¿cómo sería? M2, B2. Muy bien, seno de 60. Menos. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo con eso? Entonces, miren acá, muchachos. Miren cómo estas dos que se restan se van a cancelar con esta. Porque gráficamente eso es lo que vemos. Ya te voy a dar la palabra. Y miren cómo esta gráficamente se restan y matemáticamente se restan. Dime. ¿No sería seno de menos 60? Seno de menos 60. Sí. Pues, pero es que no ven que era lo que les dije ahorita. Pues es que acá ya no es relevante. Como estoy teniendo en cuenta el signo acá, entonces ya no es relevante ponerlo acá. ¿Lo ven? Oh, muchachos, si me hablan todos al tiempo no les estoy entendiendo. La compañera estaba hablando. Ya ve que para dar ese signo tenemos en cuenta cómo es para Y, entonces el movimiento ahí entonces hacia abajo, entonces negativo, porque mire que el signo es blanco. Por eso, pero no solo lo debe tener en cuenta, sino que también lo debe justificar matemáticamente. ¿De acuerdo? Pero es que lleno es negativo. No por... ¿Cómo así que lleno es negativo? O sea, movimiento. Mira que esta componente... Está mirando dedos. No, tranquilo. ¿Listo? Ojo, si usted por decir algo tiene en cuenta es lo que dijimos ahorita de coseno de 120 y coseno de 220, pues acá las dos las pone positivas y las va a tener en cuenta acá. ¿De acuerdo? Ojo, también otra cosa. Esto. Todos sentimos tantas cosas. Todos eran tantas cosas, todos eran tantas. Pues no sé cómo les habrán explicado eso a ustedes. Acá todas las funciones trigonométricas son positivas. Acá la función seno es positiva y las coseno son negativas, igual que las tangentes. Acá solo tangente es positivo y las otras dos negativas. Acá. Listo. Pero comenzando con el ángulo desde acá, así. Partiendo así. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue, muchachos, es pura carpintería.
Yo sé que es una carpintería complicada, maluca, difícil, pero es el ejercicio que ustedes deben hacer. Hasta acá viene con lo de la parte nueva y extraña para ustedes. Lo que sigue de acá para allá es para ustedes ya cotidiano, común, que han visto antes, que es álgebra, ¿sí o no? Miren que lo que nos está diciendo es que tenemos dos variables y tenemos que poner, que tenemos tres variables y tenemos que poner dos de ellas en función de una tercera. En otras palabras, lo que nos dicen es que tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones. Entonces, ¿el sistema tiene o no tiene solución? El sistema tiene solución. Bueno, muchachos, les dejo como tarea, la cual no hicieron, es empezar a hacer esto. Y no solo empezar a hacer esto, sino empezar a hacer los de la próxima semana, que los van a tener ahí montados. ¿De acuerdo? Entonces, para que no los coja la tarde, para que... ¿Listo? Para que comprendan, para que vengan con dudas, con preguntas. Así, miren, como lo que pasó hoy, así es como van a ser, muchachos. Así como hoy van a ser las otras clases. Exactamente la misma metodología. Hacemos un repaso de lo que ustedes debieron haber estudiado. Como les digo, yo les cuento, pero si ustedes vienen con dudas, con preguntas, es mejor porque más fácil las aclaran en una hora. Y la otra hora practicamos lo que tiene que ver con ejercicios. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Pues paralelamente a este curso nosotros estamos viendo un curso de cálculo integral. Ajá. Por ejemplo, el concepto ahorita de integrales definidas nosotros no lo hemos visto. Entonces, si de pronto en el parcial usted requiere... No. Van a ver que eso no va a aparecer. Lo que pasa es que les necesito mostrar eso, pues. Más fácil les aparecen las derivadas en el parcial que las integrales. ¿De acuerdo? Y que es lo otro, lo que nosotros necesitemos de derivadas e integrales es muy básico, muy fundamental. Listo, entonces muchachos, hasta el próximo miércoles. Métanse a la página, bajen los ejercicios, hagan los ejercicios.